amado, te damos gracias en esta hora. Te damos gracias, Señor mío, porque podemos estar ante su presencia en este momento, sabiendo y reconociendo, Dios Todopoderoso, que siempre nos oyes, que eres soberano, que eres nuestro Dios, que tu amor es grande, es infinito, es maravilloso. Señor amado, que estás en todas partes, Dios de los cielos, y pedimos en esta hora que esta palabra fluya, Dios mío, con toda revelación, fluya, Dios amado, con unción, con poder, que toque, que penetre, Jesús, que cambie, que convenza de pecado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar en esta tarde. Amén. Saludamos a todos los hermanos que están aquí en la casa del Señor en esta tarde. Está bonita la casa de Dios. Y también saludamos a todos los que nos ven a través de la internet, de la televisión. Les saludamos de una forma, amén. Estamos contentos de que usted se conecte y que usted sea parte de nosotros, y que esta palabra que se predica aquí en la iglesia Río de Agua Viva ministra su vida de una forma poderosa. En esta tarde quiero hablar sobre el tema del pecado. Vamos a hablar del pecado y vamos a hablar de las consecuencias del pecado. Amén. Porque ciertamente usted y yo no podemos pasar desapercibidos ante el pecado. El pecado existe. Amén. El pecado está en la humanidad y el pecado está tomando control de muchas personas, de muchas mentes, de muchas vidas que se dejan engañar por el enemigo, que es mentiroso y es padre de toda mentira. El pecado tiene un poder misterioso, primordial, que se opone por naturaleza a Dios y a su buena voluntad para con el hombre. No podemos menospreciar el poder que tiene el pecado. No podemos menospreciar de ninguna forma la fuerza que tiene el pecado. Aquí en la definición en el diccionario de la palabra pecado dice que es un poder misterioso, primordial, y que se opone a la naturaleza a Dios y a la buena voluntad de Dios para con el hombre. Porque si hay algo que usted y yo tenemos que saber y entender, es que la voluntad de Dios es buena, es justa, es perfecta y es agradable para la humanidad. Esa es la voluntad de Dios, que todos seamos salvos. La voluntad de Dios para el ser humano siempre ha sido buena. La voluntad de Dios siempre ha sido una voluntad de bendecir al ser humano, de salvar al ser humano, de que el ser humano no viva una vida en pecado. Pero a causa de Satanás, que es conocido como también el maligno. Amén. Satanás también es conocido como el maligno. A causa de él es impuro y para él no hay esperanza, para él no hay una esperanza de salvación. Entonces dice la palabra de Dios que él vino a hurtar, matar y destruir. Y él vino porque para él no hay esperanza, y como para él no hay esperanza, él no quiere que usted tenga una esperanza viva. Gloria al Señor. Pero nosotros en esta hora no vamos a hablar maldición. Nosotros en esta hora vamos a hablar que hay una esperanza viva, que hay una esperanza nueva para el pecador, que si viene a Cristo, sus pecados son perdonados y Dios le salva. Y dice la palabra de Dios que perdona todos los pecados y los echa a lo profundo de la mar y jamás se acuerda de ellos. Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecamos, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Todos vivíamos una vida de espaldas a Dios, una vida de pecado. Pero cuando apareció Jesús en nuestras vidas, cuando llegó la luz del evangelio a nuestras vidas, cuando llegó la salvación a nuestras vidas, Él ha cambiado todas las cosas. Y hoy usted no es un pecador, hoy usted es un hijo y una hija de Dios, lavada y redimida por la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado al mundo. Cuando Dios creó al hombre, vamos a trasladarnos a Génesis. Cuando Dios crea al hombre,
el propósito de Dios cuando creó al hombre. Dios creó al hombre inocente. Dios creó al hombre sin pecado. Amén. Así fue como Dios creó al hombre. Dios no quería bajo ninguna circunstancia que el hombre se contaminara con el pecado y por ende sufriera, porque el pecado trae sufrimiento. Cuando usted ha visto un pecador feliz, el pecado agobia y el pecado trae sufrimiento. Cuando Dios creó a Adán y creó a Eva, lo creó inocente, en una inocencia. ¿Para qué? Para que el hombre, tanto Adán, Eva y la humanidad, no se contaminara con el pecado. Por eso dice la palabra del Señor en el libro de Génesis. Vaya conmigo a la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 1, versos 26 al 28. Dice la palabra de Dios: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven en la tierra. Punto número 1: Dios crea al hombre a su imagen y a su semejanza. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros somos la cúspide de la creación de Dios. Yo no sé si alguien lo puede creer en esta tarde, pero usted es la cúspide de la creación de Dios. Usted y yo somos la obra máxima de Dios. Aleluya. Yo no sé si usted lo puede creer, pero yo lo creo. Usted y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Somos la obra maestra de Dios. ¿Por qué Dios nos crea a su imagen y a su semejanza? Porque Él quiere que nosotros nos parezcamos a Él. Esa es la voluntad de Él, que nosotros nos parezcamos a Él. Ahora vea esto: Dios nos ha creado a usted y a mí. Dios nos creó como seres relacionales. ¿Qué quiere decir esto? Cuando dice que Dios nos creó como seres relacionales, es porque nosotros tenemos la capacidad y tenemos el anhelo de una relación íntima. Por eso dice la palabra del Señor que Dios lo creó. Aquí lo acabamos de leer. Dios lo creó, varón y hembra los creó. Por eso no creó solamente a un hombre, sino que también creó a una mujer. ¿Está conmigo? Dios pudo haber creado solamente un hombre y el hombre no sería un ser para relacionarse con una mujer. Pero no fue eso lo que Dios hizo. Dios creó al hombre y Dios creó a la mujer. Varón y hembra los creó. ¿Para qué? Para que el hombre y la mujer se impulsaran, para que el hombre y la mujer se complementaran. Y Dios le dio la orden y le dijo: fructificad, llenad la tierra. ¿Por qué Dios hizo eso? Porque esa es la voluntad de Dios. Así Dios creó a la raza humana. Varón y hembra los creó. Pero ¿qué es lo que estamos viendo hoy en día? Que el pecado ha trastornado lo que Dios creó. El pecado ha trastornado la perfecta voluntad de Dios. Oh, gloria al nombre del Señor. El pecado ha dañado la perfecta voluntad de Dios. Dios creó al hombre, Dios creó a la mujer y le dijo: únanse, fructifiquen, llenad la tierra. Pero hoy en día usted ve el pecado como está en la sociedad. Y hoy en día se juntan hombres con hombres, mujeres con mujeres.
Y esto vino a causa del pecado, gloria al nombre de Jesucristo. Pero esta no es la voluntad de Dios. Por eso, aunque la humanidad cambie, aunque las leyes cambien, la iglesia sigue predicando la palabra. Y la iglesia sigue diciendo, y estos pastores siguen diciendo, que varón y hembra los creó Dios. Hombre y mujer los creó Dios. Y que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Aleluya. ¿Dónde está el pueblo que dice amén a la palabra? Aleluya. Esa es la voluntad de Dios. Pero el pecado ha dañado todo esto. El pecado ha dañado el modelo de la familia. La familia la creó Dios. La familia no fue invento de nadie. La familia nació en el corazón de Dios. La familia la creó Dios. Cuando creó a Adán, cuando creó a Eva, creó la familia y le dio la orden y le dijo: multiplíquense, únanse y multiplíquense. Pero el pecado ha dañado el modelo de la familia. Hoy en día usted ve cómo en la sociedad el modelo de la familia está completamente deteriorado. Hoy en día a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Hoy en día las personas que tenemos valores, hoy en día los que estamos apegados al modelo bíblico, hoy en día los que predicamos la palabra y no comprometemos este mensaje con nada ni con nadie, somos vistos mal en la sociedad. Somos vistos como gente anticuada, somos vistos como gente atrasada, somos vistos como gente de otro mundo. Aleluya. Y los que apoyan, aleluya, los que dañan la familia, los que apoyan las prácticas que Dios ha determinado que son pecados, son los que son aplaudidos en la sociedad, son los que son vistos bien por los hombres. Pero hay algo que usted y yo, iglesia, debemos saber y debemos entender: que no nos importa lo que diga el hombre, que no nos importa lo que diga la sociedad. Usted y yo tenemos un compromiso con el Dios de los cielos, aleluya. Y este evangelio y esta palabra es la misma ayer, hoy, por todos los siglos. Y esta palabra no se vende y esta palabra no se cambia. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Todo esto vino a causa del pecado. El pecado ha dañado hoy en día las relaciones entre los esposos, entre parejas. El pecado ha traído el divorcio. El pecado ha traído el adulterio. El pecado ha traído la infidelidad, que se dañe la santidad del matrimonio. El pecado ha traído la falta de respeto entre las parejas, entre los esposos. Hoy en día usted ve que las parejas no se respetan. Por eso usted ve la violencia doméstica, porque no hay respeto. Porque le es fácil al hombre golpear a la mujer, o le es fácil a la mujer golpear al hombre. Se ha perdido el respeto. Esto lo trajo el pecado. Por eso hoy en día usted ve que le es fácil al cónyuge irse y acostarse con otra persona, y aquí no ha pasado nada. El pecado ha dañado lo que la palabra dice, que el matrimonio es en las buenas y en las malas, y que solo la muerte hará separación de nosotros. Y por eso hoy en día usted ve que las personas se casan con la mentalidad: bueno, vamos a probar, y si no nos va bien, pues nos divorciamos, y cada cual por su lado. Todo esto ha venido como consecuencia de una sociedad que está en decadencia, de una sociedad que vive en pecado. Por eso es tan importante que la iglesia del Señor se levante en este tiempo, y se levante, aleluya, como luz en las medio de las tinieblas, y se levante como la sal de la tierra, para que diga que hay una esperanza nueva, aleluya, que hay una esperanza en Cristo. Aleluya.
La iglesia no apoya estas prácticas. La iglesia cree en el matrimonio, aleluya. La iglesia cree, aleluya, que solo la muerte hará separación, gloria a Jesucristo. La iglesia cree que vamos a estar juntos en las buenas y en las malas, en la pobreza y aún en la necesidad. Que vamos a pasar, mire, la salsa y el guayacán, si hay que pasarlo, pero también lloraremos juntos, reiremos juntos y hasta la muerte estaremos juntos. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Pero el pecado ha traído todo esto. El pecado ha dañado la relación entre los padres y los hijos. Hoy día vivimos en una sociedad donde las relaciones entre las familias están completamente dañadas. Padres abandonando a sus hijos. Madres abandonando a sus hijos. Malas relaciones, hijos que no respetan a los padres, hijos que golpean a los padres, hijos que levantan su mano contra su padre y contra su madre. Piensan que su madre es la muchachita de la escuela, que si no le gusta algo le puede abrir la boca y puede sacar la mano y pegársela en la cara. ¿Por qué? Porque el pecado ha dañado las relaciones. Pero esa no es la voluntad de Dios. Y la iglesia tampoco apoya eso. La iglesia siempre apoyará el respeto. La iglesia siempre apoyará los valores. La iglesia siempre se apegará al modelo bíblico. Aleluya. El pecado ha hecho que aún los padres pierdan el amor por sus hijos, abandonándolos y no proveyendo para sus necesidades. Esto es un mensaje a la conciencia. Yo estoy segura que aquí hoy no van a haber muchos amén ni mucho gloria a Dios, pero hay que predicar la palabra, porque esto es lo que hace el pecado. Hombres, mujeres que traen hijos al mundo irresponsablemente, y llega una fulanita, un modelo mejor, y se van y abandonan ese hijo y se olvidan de ese hijo. Mujeres que abandonan a sus hijos por un hombre. Todo eso es causa del pecado y del plan de Satanás. ¿Para qué? Para destruir la vida de ese niño, para destruir la vida de esa jovencita, para que ese niño crezca con la ausencia de un padre, de una madre, sin el amor de una madre, sin el amor de un padre. Y cuando ese niño crece en un sistema donde no está el padre y la madre, es marcado muchas veces por el abuso. Y el abuso deteriora y daña la imagen de Dios en el hombre. ¿Por qué la daña? Porque ese niño que fue abandonado, esa niña que fue abandonada por su padre, por su madre, por las personas que debieron cuidarle, dice: ¿cómo es posible si mi padre me abandonó, si mi madre me abandonó? ¿Cómo es posible que Dios existe? ¿Y cómo me pueden decir que Dios va a cuidar de mí? ¿Y cómo me pueden decir que Dios me ama si mi padre y mi madre me abandonaron? Porque esa es la voluntad del diablo, dañar la imagen de Dios en la humanidad. Pero aunque el diablo haga todas estas cosas, nosotros predicamos que hay un Dios que restaura relaciones. Nosotros predicamos que hay un Dios que te ama y dice que aunque tu padre y tu madre te hayan dejado, Él no te dejará, Él no te abandonará. Aleluya. Cuando la gente puede entender realmente que el evangelio es más que congregarse en una iglesia y cargar una Biblia debajo de un brazo y llegar a la iglesia los domingos y los jueves, cuando la gente puede comprender eso, la gente se le abren los ojos espirituales y las personas pueden entender que hay un amor que sobrepasa todo entendimiento, y es el amor de Jesús. Aleluya. Entonces el joven no se va a la pandilla. Entonces el joven no se va al sexo libre.
Entonces el joven no se va al alcoholismo. Entonces la joven no se va a la prostitución. Entonces la joven se valora y no se va a la promiscuidad sexual. Porque puede entender que hay un Dios en el cielo que la ama y la valora sobre todas las cosas. Aleluya. Por eso es que la iglesia tiene que alzar su voz. Por eso es que la iglesia no puede parar de enseñar. Muchas veces queremos mensajes donde todos estemos saltando, brincando. Y eso es bueno, qué bueno es saltar, qué bueno es brincar, qué bueno es danzar. Pero hay que hablar la palabra, hay que traer un mensaje que restaura, hay que traer un mensaje que sana corazones. Hay que decirle a la joven, ¿sabe por qué? Porque la joven salta, danza. Y muchas veces aquí en el altar usted la ve saltando y danzando, pero hay un profundo dolor y vacío en su corazón, que el salto, que el brinco no lo puede llenar. Pero una palabra que restaura, una palabra que sana, aleluya, sana el corazón de esa joven. Aleluya. El pecado ha dañado la juventud. El pecado ha dañado la niñez. Por eso usted ve niños traumados, medicados, jóvenes cortando sus manos, cortando su cuerpo para sacar el profundo dolor que hay en su corazón. Ese es el enredo del diablo, esa es la mentira del diablo. Hacerle creer al joven que con cortar su cuerpo, el dolor que sienten, el sufrimiento que sienten, se va a ir. No, el dolor y el sufrimiento no se va a ir cuando la sangre sale. El dolor y el sufrimiento se irá cuando Jesús tome el lugar de tu vida, cuando Jesús tome el lugar de tu corazón, cuando abras tu corazón al Padre Celestial y permitas que Él sane tu corazón. Y permitas que Él sane las heridas que hay en tu corazón. Aleluya. El pecado ha venido a dañar las relaciones entre la familia, entre los seres humanos. Por eso usted ve tanta falta de respeto en las calles. La gente no tiene amor. La gente maldice a su prójimo. La gente ofende, la gente golpea a su prójimo, las personas matan a su prójimo, no hay respeto por la vida humana. Todo este abuso vino por consecuencia del pecado. Usted dirá, esta pastora hoy solo malas noticias está predicando, espérese. Aleluya. El pecado ha venido a dañar, por eso el pecado daña. Y ha traído adulterio, ha traído fornicación, ha traído el homosexualismo, ha traído el masoquismo, ha traído el bestialismo, ha traído el incesto. Todo eso viene por el pecado, porque eso no es de Dios. ¿Cree usted que Dios está en que un hombre agarre un animal y tenga relaciones sexuales con un animal? Eso es algo sucio, impuro. ¿Cree usted que Dios está en que tengan que infligir dolor a una persona en el acto sexual? ¿Creen usted que eso es lo que Dios creó? ¿Cree usted que Dios está en que un padre agarre a su hija como mujer? ¿O un hermano agarre a su hermana como mujer en el incesto? No, Dios no está ahí. Eso es obra del pecado para destruir la familia. Aleluya. Gloria al Señor. Obra del pecado para destruir la familia, para dañar la imagen de Dios en el hombre y en la mujer. Pero cuando Dios creó al hombre, Dios lo creó en inocencia. Y Dios creó al hombre a su imagen y lo creó a su semejanza. Y dice la palabra de Dios en Génesis
capítulo 2, verso 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. ¿Qué es lo que vemos acá? Vemos a un Dios que ha creado al hombre en inocencia, pero vemos a un Dios que está poniendo límites al hombre, porque Dios siempre ha puesto límites al hombre, pero el pecado quita los límites que Dios pone. No sé si usted me está entendiendo. Por eso Dios en su palabra nos dio mandamientos, estatutos, para que nosotros vivamos por esos mandamientos. Por eso la palabra dice: no matarás, no mentirás, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, a tu prójimo como a ti mismo, no adulterarás. Por eso todos los mandamientos que nos da el Señor en su palabra son límites que Dios puso al ser humano, para que el ser humano se refrene y no peque, para que el ser humano viva y ponga un alto al pecado, ponga un alto a la mala manera de vivir. Pero el pecado siempre cruza el límite. Por eso Dios le dice a Adán: está el fruto, está el árbol del bien y del mal, pero del árbol del bien, de ese no podrás comer. Le puso un límite al hombre. Pero vino la serpiente, que era astuta. ¿Y qué hizo la serpiente? Génesis capítulo 3, verso 1 al 6. Pero la serpiente, dice, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Siempre el diablo es intrigante. Amén. Con que Dios os ha dicho: no comáis del árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comerás de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y escuche esto: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La serpiente representa al maligno, al diablo, astuto. Porque el diablo maligno no está conforme en sí mismo con ser un corrupto él, sino que él quiere corromper a la humanidad. Por eso la palabra dice que él vino a hurtar, matar y destruir. Usted no puede ser amigo del diablo. Escúchelo bien: todo el que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es lo que dice la palabra del Señor. La palabra de Dios dice: no podemos servir a dos señores. No podemos estar un ratito amigados con el Satanás y un ratito sirviendo a Dios. Por eso es necesario que el hombre y la mujer que en esta tarde me está escuchando reciba esta palabra, y en esta hora, aleluya, tome una decisión firme de servir al Señor y de entregar su vida a Jesús, aleluya, para que Dios sea el dueño y sea el Señor de su vida. ¿Qué es lo que hace Dios? Le quita el dominio a Satanás, le quita el poder que hasta hoy Satanás ha tenido sobre tu vida. Te ha engañado, te ha manipulado, te ha destruido, te ha hecho sufrir. Pero cuando vienes a Cristo y le entregas tu vida a Cristo, el Señor Todopoderoso le quita el poder al diablo, y ahora eres propiedad y sellado por el nombre que es sobre todo nombre, Jehová de los ejércitos. Aleluya.
y la serpiente, que es mentirosa y engañadora. Escúchalo bien, el diablo es mentiroso y es engañador. El diablo a nadie trata bien. Usted sí que tenga cuidado cuando usted se le mete ese pensamiento de dejar a Dios irse al mundo. Tenga cuidado. Tenga cuidado cuando usted le entra el pensamiento. Es que mejor, porque así empieza Satanás. Escuche bien. Así empieza Satanás. Mejor quédate en la casa. Y aquí en la casa vas a servir a Dios. Te conectas y ves a la pastora y ves al pastor. Pero aquí en la casa sirves a Dios. Y usted dice, bueno, pues todo está bien. Igual me voy a conectar y lo voy a ver. Tenga cuidado. Porque el diablo no te lo da todo de una vez. Te da la cosa de poquito en poquito. De cucharita en cucharita. Lo que el diablo no te dice es que después no te vas a conectar en nada. Y que va a comenzar a nacer en ti y te vas a alejar de Dios y vas a comenzar a cometer pecados que van a destruir tu vida. Cuando el diablo le habló a Eva, ¿qué hizo el diablo? Con que Dios te ha dicho. Instigador. Con que Dios te ha dicho. ¿Para qué tienes en alto lo que Dios dice? Dios te dijo eso. Pero yo te digo que el día que comas del árbol, tus ojos serán abiertos y serás igual a Dios. Qué engaño y qué mentira. Porque el diablo es engañador y es mentiroso y es padre de mentira. Él no es su amigo, él es su enemigo. El diablo no es amigo de nadie, él es su enemigo. Y todos los que se hacen cómplice de él son usados por el diablo. ¿Por quién quiere ser usted usado? ¿Por Dios o por el diablo? ¿De quién quiere ser usted instrumento? ¿De Dios o del diablo? Solo el pastor quiere ser de Dios. ¿De quién quiere ser usted instrumento? ¿De Dios o del diablo? Si usted está en este camino, ya que ha puesto la mano en el arado, no va a tornar su mirada hacia atrás. Si usted está en este camino es para ser instrumento de Dios. Si usted está en este camino es para servir a Dios y ser usado por Dios y decir como le dijo Isaías: heme aquí, Señor, envíame a mí. Aquí estoy, soy tu instrumento. Aleluya. Es mentiroso y engañador. Escuche bien. Su propósito es que el hombre desobedezca a Dios. Usted debe anotar eso. Siempre el diablo quiere hacer que el hombre desobedezca a Dios. Dios dice las cosas son así y el diablo dice no son así. Amén. Es que el hombre y la mujer desobedezcan a Dios. El propósito del diablo es que el hombre y la mujer se rebelen contra de Dios y sea rebelde a la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios dice en 2 de Corintios capítulo 4 verso 4: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es a la imagen de Dios. ¿Qué es lo que hace el diablo? Quiere cegar el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para impedir que les resplandezca la luz del evangelio. Pero hoy usted está escuchando esta palabra para que la luz del evangelio resplandezca a tu vida, para que sea quitada la venda que el diablo ha puesto sobre tus ojos, la venda que el diablo ha puesto en tu cabeza. Oh, gloria al Señor, para romper, dice la palabra, Cristo vino para romper toda atadura del diablo. Y hoy toda atadura se pudrirá y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Ahora,
El pecado se ve agradable ante los ojos, pero destruye. Cuando Eva vio el árbol, dice la palabra que lo vio bonito, lo vio agradable. Me imagino, no era un árbol feo, era un árbol bonito, lo vio agradable. Pero aunque el pecado se ve agradable ante los ojos, si hay algo que usted debe saber, que el pecado destruye y tiene consecuencias. Todo aquel que le da la espalda a Dios y comienza a tener una vida y es un practicante de pecado, tenga por seguro que tendrá consecuencias. Dice la palabra del Señor que la mujer tomó del fruto y lo comió. Y no solamente comió a ella, sino que le dio a Adán. ¿Sabe usted que el pecado es contagioso? El pecado es una epidemia que es contagiosa. No solo comió de ella, sino que le dio a probar a su marido. Y ahí va su marido y prueba. Quiero ir adelantando para ir cerrando. Cuando dice la palabra del Señor que Adán comió del fruto, entonces en Génesis capítulo 3 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se pasaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Yo quiero que usted y yo desglosemos esto. Ya Adán y Eva comieron del fruto. Ahora llegaron consecuencias por el pecado. La primera consecuencia que llegó fue la vergüenza. La primera consecuencia que enfrentó Adán y Eva fue la vergüenza. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que estaban desnudos. Como ellos fueron creados en un estado de inocencia, no había pecado y ellos estaban desnudos y no sentían vergüenza el uno del otro. No sentían vergüenza porque había un estado de inocencia. Entonces el pecado trae vergüenza al hombre. El pecado trae vergüenza. Punto número 2. Perdieron la inocencia. Se dieron cuenta que estaban desnudos y fueron y cosieron hojas y se cubrieron y se taparon porque se perdió la inocencia. Punto número 3, se escondieron de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios los llamó con voz fuerte, con voz audible. Mire qué hermoso que Adán y Eva podían escuchar la voz de Dios, podían hablar con Dios así como usted habla con cualquier persona. Esa era la relación que Adán y Eva tenían con Dios, porque esa es la relación que Dios desde un principio quiso que la humanidad tuviera con Él, pero el pecado rompió esa relación. Aleluya. Y ahora ellos escuchan la voz de Dios y tienen miedo y se esconden de la presencia de Dios. Porque el pecado hace que el hombre y la mujer se escondan de la presencia de Dios. Por eso usted ve un pecador que es esquivo. Por eso usted ve un pecador que se esconde, que esquiva.
se esconde de la presencia de Dios. Esto fue causa por el pecado. Ahora Adán y Eva se esconden de la presencia de Dios. Número 4, rompe la comunión que el hombre tiene con Dios. El pecado viene a romper la comunión que el hombre tiene con Dios. Ya no había una buena comunión entre Adán y Eva y Dios. Ahora el Dios que los creó, el Dios que los formó, el Dios que le dio vida, ellos están escuchando su voz y se están escondiendo. Pero ¿quién podrá esconderse de Dios? ¿Quién podrá huir de la presencia de Dios? ¿Quién podrá esconderse de Dios? Si Él está en todas partes. Usted puede decir, me voy a esconder. Usted se puede esconder del hombre, pero de Dios es imposible. De Dios no nos podemos esconder, porque sus ojos cubren toda la tierra. El pecado trajo miedo, trajo temor. Por eso cuando Dios llama a Adán y le dice, ¿dónde estás? Él le dice, oí tu voz y tuve miedo. Aleluya. Quiere decir que el miedo y el temor es consecuencia del pecado. Toda persona que vive en temor a la muerte, temor a malas noticias, que vive en temor a que le va a suceder lo peor, todo eso vino como consecuencia del pecado, aleluya. Pero si usted está en Cristo, la palabra de Dios dice, no tendré temor de malas noticias, porque mi corazón está confiado en Jehová, mi Dios y mi salvación. El pecado hace que el hombre se culpe al uno al otro. ¿Qué hizo Adán? Culpó a Eva. Y Eva culpó a la serpiente. Entonces el pecado hace que el ser humano comience a señalarse y a culparse el uno al otro y no acepte sus responsabilidades. Eso lo hace el pecado. ¿Qué más trajo el pecado? Trajo dolor a la mujer en el momento del parto. ¿Qué más trajo el pecado? Le dijo Dios a Adán, con el sudor de tu frente trabajarás. Trabajo duro, sudor, forzoso, cansancio. Todo eso lo trajo el pecado. Por eso usted tiene que trabajar tanto. Por eso usted se fatiga. Por eso usted suda. Por eso usted se cansa. Por eso usted tiene que labrar la tierra. Tiene que comer con sudor. Hasta para comer da trabajo. ¿Sí o no? Se tiene hasta que cansar de masticar la comida, la carne. Después la mujer tiene que ir a lavar los trastes. Todo es trabajo. Aleluya, de un gloria a Dios. Despierte por amor a Dios. Hasta comer es un trabajo. Cuando Dios creó al hombre y la mujer, los puso en el huerto y les dio la orden para que lo cuidasen y lo labrasen, pero no había fatiga, no había cansancio, no había dolor, no había nada de eso. El hombre no se cansaba, el hombre estaba fuerte, el hombre estaba vigoroso. Todo eso vino por consecuencia del pecado. Entonces el pecado sí trae graves consecuencias. Peor aún, la muerte llegó por causa del pecado. Porque entonces Dios le dice a Adán, al polvo eres y al polvo irás. La muerte llegó por causa del pecado. Dios puso querubines y Dios puso espadas para que entonces Adán y Eva no pudieran ir al árbol de la vida, para que no comieran del árbol de la vida y pudieran vivir para siempre. Llegó el pecado. ¿Qué consecuencias? El Señor los expulsó del paraíso.
Pero Dios es como es un Dios de misericordia, los expulsó. Pero dice la palabra que Dios cosió, que Dios hizo a hojas para cubrirlo su desnudez. Porque ahí se muestra la misericordia de Dios. Aunque los expulsó del paraíso por su pecado, y ahora ellos están fuera del paraíso. Ellos están fuera de esa cobertura hermosa que Dios había creado para ellos. Ellos están fuera de esa belleza hermosa, donde todo era bello, donde ellos se enseñoreaban sobre los animales, donde el león, Adán le hablaba al león y el león no se lo comía. Él le puso nombre a los animales. Adán estaba con el oso y el oso no le hacía daño. Oh, gloria al nombre del Señor. Pero ahora por el pecado, acérquese a un león. Lo más cerca que usted lo va a ver es en el zoológico. Porque hay rejas que los protegen, que no se salgan. Pero esté cerca ahora de un animal salvaje, no puede. Se lo van a comer, lo van a devorar. Pero peor aún, dice la palabra de Dios, que Eva tuvo a Caín y Abel, 2 hijos. Y peor aún, el pecado trajo el primer asesinato entre hermanos. ¿Se ha puesto usted a pensar en eso? El pecado trajo el abuso. El pecado trajo el primer asesinato entre hermanos. Que un hermano se levantara y matara a su hermano de sangre. ¿Ve que el pecado es malo? ¿Ve que el pecado es dañino? ¿Ve que el pecado destruye? ¿Ve que por qué usted y yo tenemos que vivir vidas apartadas del pecado? ¿Ve por qué usted y yo tenemos que vivir para Dios? Porque el pecado destruye, pero Dios es bueno y es misericordioso. Lucha. Y dice la palabra de Dios que la humanidad se corrompió. Y Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Lo dice la palabra, ¿lo ha leído usted? En Génesis capítulo 6. Y Dios se arrepintió y dice, y le dolió en su corazón haber hecho al hombre. Y dijo, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Y por eso viene el diluvio. Hay que estudiar la palabra. Por eso viene el diluvio. Pero en medio, escuche bien, porque ya estoy terminando. Pero en medio de una generación corrupta y de una generación pecadora estaba Noé. Y dice la palabra que Noé era varón justo y perfecto delante de Dios y halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Usted y yo vivimos en una generación corrupta y pecadora. Pero nosotros podemos ser justos y podemos ser perfectos y hallar gracia delante de Dios. ¿Cómo podemos lograrlo? Cuando decidimos no contaminarnos. Todo aquel que dice yo no me contaminaré, levante la mano y dé un gloria a Dios en esta hora. Aunque el mundo esté como esté, yo no me contaminaré. Y ya con esto quiero terminar. Póngase en pie, por favor. Usted dice, bueno, la pastora solo habló del pecado. Pero le tengo una buena noticia. Jesús vino a la tierra a morir por todos nosotros. Y dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 5 verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Él. Él no conoció pecado. Él se hizo pecado por nosotros,
para que usted y yo fuéramos hechos justicia de Él. Entonces Él manda a su Hijo a la tierra a morir por nosotros para darnos una oportunidad de vida, para que usted no tenga que vivir más en pecado, para que la luz de Cristo alumbre su vida. Por eso murió, por ti y por mí. Lea la palabra en Isaías 53. Vea cómo su rostro fue desfigurado. Como dice la palabra, no había hermosura en su rostro. Como nuestro maestro le tocó padecer por nosotros. Pero dice, yo lo hago voluntariamente, yo pongo mi vida y la vuelvo a poner por amor a la humanidad. Por amor a usted, por amor a mí, para que usted y yo no tengamos que vivir en pecado, aleluya, para que usted y yo tengamos acceso directo al Padre, para perdonar nuestros pecados, para que usted no tenga que hacer ningún sacrificio, ninguna manda, solamente usted se arrepienta y diga, Jesús, entra en mi vida, entra en mi corazón, aquí estoy, recíbeme, te acepto, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y el hombre y la mujer reciben el regalo más hermoso que puede recibir un ser humano, que es la salvación de su alma. En esta tarde yo quiero hacer un llamado antes de entregar este tiempo. Si hay alguna persona en nuestros medios que aún no ha recibido a Jesús y que en esta tarde diga, Señor, yo quiero recibir a Jesús como mi Salvador. Yo no quiero vivir en pecado. Yo quiero que Él entre en mi vida y que Él cambie mi vida. Habrá alguien que levante su mano en esta hora y diga, yo quiero recibir a Jesús. Ven, hija, acompáñela, hermana. Acompáñela, tráigala. Dios le bendiga. Dios te bendiga, hija. Qué bueno cuando las personas rápidamente y voluntariamente reciben a Jesús. Nadie te ama como Cristo. Alguien más que en esta hora diga, alguien más que levante su mano y diga, yo quiero recibir a Jesús. Yo quiero que Jesús entre en mi vida. Yo quiero que Él entre en mi corazón. Yo no quiero vivir en pecado. Yo quiero vivir para Dios. ¿Alguien más? Aleluya. Vamos a adorar al Señor. Ven, hija, repite conmigo esta oración. Acércate. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta hora te acepto y te recibo como mi Salvador. Entra en mi vida, entra en mi corazón, perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a servirte. Entra en su corazón y Espíritu Santo, nueva todas las cosas. Sea poderosa con el Dios del cielo, una experiencia que cambie y que transforme su vida de forma poderosa en el nombre de Jesús. Agradecemos que se haya tomado el tiempo para ver esta predicación. Es nuestro deseo que usted sea bendecido en gran manera. Si desea invitar a los pastores Luis y Zaira Rivera a compartir la palabra de Dios, puede escribirnos a zairarivera123@live.com.